Bueno, ahora continuando con la clase, ya hace unos momentos hemos visto algunas experiencias del globus pálido. Ya tenemos que ver lo siguiente. Dijimos que los núcleos basales van a estar clasificados según una clasificación anatómica y una clasificación funcional. En la clasificación funcional tenemos al neoestriado, al paleoestriado y al arquiestriado. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber esta clasificación? En la siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí fibras que provienen de la corteza cerebral, motora y sensitiva, y también el núcleo rojo. Estas van a estimular al neoestriado, pero también acá tenemos al locus niger o sustancia gris, que va a emitir unas aferencias que llegan al neoestriado, como ya las vimos antes, y que la van a estimular, que son las fibras nigroestriadas. Ahora, esas fibras nigroestriadas que llegan al neoestriado, ¿para qué sirven? Sirven para que este neoestriado haga sus funciones, que es la realización de los movimientos voluntarios, y asimismo inhibir al paleoestriado, que es el encargado de los movimientos involuntarios. Entonces, la importancia de las fibras nigroestriadas es básicamente inhibir al paleoestriado mediante la estimulación del neoestriado. Obviamente el neoestriado inhibe al paleoestriado por medio del neurotransmisor GABA, que es inhibitorio por excelencia, y al realizar esa inhibición tenemos aquí que las fibras que vienen de la corteza motora y sensitiva van a los núcleos de los motores de los nervios craneales y a nivel del asa anterior de la médula espinal. ¿Para qué van esos núcleos motores y al asa anterior de la médula? Para ahí hacer sinapsis y ahí emerger para que vayan a los nervios periféricos y así realicen la contracción muscular respectiva. Entonces, esa es la importancia con respecto de aprender este esquema y también recordar que el neoestriado inhibe al locus niger mediante la secreción de GABA, acetilcolina y sustancias B. Entonces, la importancia de este esquema, que el neoestriado inhibe al paleoestriado por medio de GABA para que la persona realice los movimientos voluntarios. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una disminución de actividad nigroestriada, principalmente una disminución de actividad dopaminérgica? El neoestriado dejaría de ser estimulado por la sustancia negra y por lo tanto su función se va a ver disminuida, y al disminuir su función no va a inhibir al paleoestriado. Entonces el paleoestriado predomina en su función y la persona comienza a realizar movimientos involuntarios. Más o menos, en grosso modo, esa es una de las explicaciones de la fisiopatología de una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. Ahora, ya hemos visto ahora las fibras, ya hemos visto ahora las estructuras que provienen de la sustancia gris. Ahora vamos a ver las estructuras que provienen de la sustancia blanca. Las estructuras que provienen de dicha sustancia, es decir, la sustancia blanca, son las llamadas fibras. Y aquí tenemos tres tipos de fibras. Fibras comisurales, que son las siguientes, que tenemos acá en la cabeza, el cuerpo calloso, o también llamado la gran comisura, que acá está esquematizada, que tiene las siguientes partes, como ya la vimos en la clase de morfología externa, pero cabe la pena recordar. Una parte anterior que se llama el esplenio, una parte anterior que se llama el rostro del cuerpo calloso, luego sigue la rodilla del cuerpo calloso, luego el tronco del cuerpo calloso y por último el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Cabe resaltar que el rostro o pico del cuerpo calloso es la estructura más anterior del cuerpo calloso y el esplenio o rodete es la estructura más posterior del cuerpo calloso. Entonces, la rodilla del cuerpo calloso también está en una ubicación anterior y el esplenio en ubicación posterior, más cerca al lóbulo occipital. Entonces, el cuerpo calloso, también llamado la gran comisura, es el encargado de unir a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, las fibras comisurales tienen como característica unir estructuras de ambos hemisferios cerebrales. Luego tenemos a la comisura blanca anterior, que se va a ubicar entre la lámina terminal y el pilar anterior del fornix. Importante recordar eso. Esa comisura blanca anterior a su vez se divide en dos partes, en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior va a estar relacionada mucho con la corteza olfatoria por medio de la sustancia perforada anterior, y la parte posterior de la comisura blanca anterior, que va a ser la más larga, va a estar relacionado con el núcleo amigdalino. ¿Y por qué? La parte posterior de la comisura blanca anterior me une el núcleo amigdalino con la circunvolución del hipocampo. Esto es muy importante en el sistema límbico.
Luego tenemos otro tipo de fibras comisurales, que es la comisura blanca posterior. Luego tenemos a su vez el trígono fornix, que vamos a tener aquí. El trígono fornix tiene a su vez dos pilares, un pilar anterior y un pilar posterior, unidos por fibras intertrigonales, que es lo que está en medio. Aquí más o menos, ojalá que se pueda ver bien el puntero. Aquí nos estoy señalando son las fibras intertrigonales, que van a unir a ambos pilares del trígono fornix, que es otro ejemplo también de fibras comisurales. Luego a su vez tenemos las fibras comisurales de Maynard, o también llamadas interestriadas, y estas fibras de Maynard se van a ubicar en la región sublenticular. Luego a su vez tenemos las fibras comisurales subtalámica posterior, o también de Forel, que pasa por detrás del tubérculo mamilar, es importante recordar eso. Luego tenemos la comisura de Guden, y la comisura de Guden une los dos cuerpos geniculados mediales con los tubérculos cuadrigémenos inferiores. Esta comisura de Guden está íntimamente relacionada con el reflejo acústico, es decir, con la vía acústica. Entonces, más o menos a grosso modo, esas son las características de los diferentes tipos de fibras comisurales, que dijimos que tiene como característica principal unir ambos hemisferios cerebrales. Luego tenemos a las fibras de proyección, que a su vez se dividen en dos: en fibras de proyección cortas, que se caracteriza por unir la corteza cerebral con los núcleos basales, y las fibras de asociación largas, que van a unir la corteza con diferentes partes de la médula. Es decir, por las fibras de proyección largas van a viajar diferentes tipos de fibras nerviosas que provienen de la corteza hasta la médula. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de este tipo de fibras de proyección? Que son la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Entonces, aquí tenemos un corte de Fletching donde podemos distinguir en la cápsula interna, que está entre, ya vimos este gráfico anteriormente, que está entre el globo pálido, que está acá arriba, el número 6, el putamen como número 5, que conforman parte del núcleo lenticular. Luego tenemos a la cabeza del núcleo caudado como número 4, y al tálamo óptico o tálamo con el número 11. Entonces podemos observar aquí que hay una estructura más o menos que está en medio de todas las que ya hemos mencionado, que viene a ser la cápsula interna. Entonces la cápsula interna tiene a su vez tres partes: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Es un ejemplo clásico de fibras de proyección largas. La cápsula externa y la cápsula extrema van a estar relacionadas con el claustro o antemuro, que lo vamos a ver más adelante, pero también es otro ejemplo de fibras de proyección largas. Y luego tenemos la fibra de asociación. Esta fibra de asociación se divide a su vez en fibras cortas y en fibras largas. Las fibras cortas son las encargadas de unir lóbulo con lóbulo, ¿de acuerdo? Pero del mismo hemisferio cerebral. O sea, circunvolución con circunvolución del mismo hemisferio cerebral. Entonces las fibras de asociación cortas se encargan de unir circunvolución con circunvolución del mismo hemisferio cerebral. Y acá tenemos las fibras arciformes. Luego tenemos las fibras de asociación largas. Por ejemplo, el fascículo longitudinal superior. Este fascículo longitudinal superior me va a unir las áreas frontales, principalmente el área 46 de Brodmann, con las áreas occipitales, el área 18 y 19 de Brodmann respectivamente. Luego a su vez tenemos el fascículo longitudinal inferior, que va a unir las áreas occipitales 18 y 19 con el área 22, que pertenece al lóbulo temporal, para ser más exactos, en la circunvolución temporal superior. Luego tenemos la fibra de asociación cíngulo. El cíngulo tiene como característica importante, nos va a unir las áreas de la circunvolución del cíngulo con las áreas de la circunvolución del hipocampo. Entonces, las fibras de asociación singular, o cíngulo propiamente dicho, ¿qué nos une? Nos une las áreas de la circunvolución del cíngulo, que son 25, 32, 33, 24, 23 y 21, con la circunvolución del hipocampo, cuyas áreas son las siguientes: 28, 29, 30, 27 y 34. Entonces, para eso nos sirve esa fibra de asociación, para unir a esas dos diferentes circunvoluciones, ya sea el cíngulo como el hipocampo.
Luego tenemos el fascículo uncinado, y el fascículo uncinado tiene como característica unir las áreas frontales con las áreas temporales. Ahora, ¿qué áreas frontales une? Une el área de Broca, 44 y 45, y también el área orbitaria, que es el área 47 de Brodmann, más las áreas temporales, que son el área 21 y 22 de Brodmann, ubicadas en la circunvolución temporal media y superior. En la circunvolución temporal media la 21 y la 22 la circunvolución temporal superior. Entonces, para eso nos sirve el fascículo uncinado, para unir las áreas frontales con las áreas temporales ya mencionadas. Y luego tenemos el fascículo o el fronto occipital. Este fascículo fronto occipital va a estar en la profundidad de dichos lóbulos, y esa va a ser su característica, nos va a unir estructuras profundas. Ahora, acá tenemos el ejemplo clásico de las fibras de proyección largas, que es la cápsula interna, externa y extrema. Entonces, la cápsula interna dijimos que tenía las siguientes partes: un brazo anterior ubicado entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, una rodilla que va a estar ubicado lateralmente por el núcleo lenticular, especialmente el globus pallidum medial, y medialmente por la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Y luego tenemos el brazo posterior. El brazo posterior de la cápsula interna está delimitado entre el tálamo y el núcleo lenticular, pero para ser más exactos, entre el globus pallidum medial. Entonces, esas son las partes de la cápsula interna. Ahora, luego a su vez tenemos dos cápsulas más, que es la cápsula externa y la cápsula extrema. Dijimos que el punto de reparo era el claustro o antemuro. Entonces, todo lo que se acerque a la línea media, o sea, más o menos aquí, viene a ser medial, y todo lo que se aleje de la misma es lateral. Entonces, la cápsula externa dijimos que estaba relacionada con esta estructura que está de morado, que es el claustro o antemuro. Entonces, ¿cuáles serían los límites de la cápsula externa? ¿Cuáles serían los límites de la cápsula externa? Medial sería el putamen, porque lo que podemos observar aquí es el putamen. Y lateral sería la cápsula extrema. Entonces, los límites de la cápsula externa, ¿cuál sería? Medialmente el putamen y lateral el claustro o antemuro que separa a dicha cápsula externa de la cápsula extrema. Entonces, ya tenemos como límites lo siguiente: medial, putamen, y lateral, claustro. Luego tenemos a su vez la última cápsula, que es la cápsula extrema, que tiene como límite medial al claustro o antemuro y lateral el lóbulo de la ínsula, que viene a ser esa área que está acá, el lóbulo de la ínsula. Entonces, esos son los límites en las cápsulas extrema y extrema. Ahora, ¿cuál es la importancia de estudiar las cápsulas interna, extrema y externa? Son las siguientes: que por dichas cápsulas, pero principalmente por la cápsula interna, van a transcurrir un sinfín de fibras nerviosas, que es importante que tenemos que aprender. Bueno, aquí tenemos un esquema, el anterior, pero un poquito más didáctico, que aquí no podemos ubicar al tálamo, a la cabeza del núcleo caudado, y todo esto que está acá es el núcleo lenticular, que se divide en putamen y en globus pallidum. A su vez el globus pallidum se divide en globo pálido lateral, globo pálido medial. Luego acá tenemos el claustro antemuro y abajo tenemos la ínsula. Entonces dijimos que la cápsula interna a su vez tenía tres partes: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Entonces, el brazo anterior, ¿qué me separa? El núcleo caudado, su cabeza, con el núcleo lenticular. Y el brazo posterior, el tálamo con el núcleo lenticular. Ahora, ¿qué tipo de fibras van a pasar por cada parte de la cápsula? Vamos a hablar a continuación. Pero aquí vamos a poner acá a la cápsula externa, que dijimos que tenía como límite medial el putamen y lateral el claustro, y la cápsula extrema, que tenía como límite medial el claustro antemuro y lateral la ínsula. Ahora, ¿qué tipo de fibras pasan por el brazo anterior de la cápsula interna? Son las siguientes. Primero tenemos las fibras talamo-corticales, luego tenemos las fibras córtico-talámicas, luego las fibras frontopónticas, luego las putamino-caudadas y las caudado-putaminales. Ahora, a este concepto de fibras tenemos que agregarle otra cosa más,
el concepto de fibras ascendentes y fibras descendentes. Ahora, las fibras ascendentes son, por ejemplo, todas aquellas que vayan a la corteza, y las fibras descendentes son todas aquellas que vengan de la corteza hacia otra parte del sistema nervioso. Entonces, las fibras talamocorticales serían un tipo de fibra ascendente, y las fibras corticotalámicas son un ejemplo de fibra descendente. Las fibras frontopónticas, fronto también viene de corteza del lóbulo frontal, por lo tanto es un tipo de fibra descendente. Las putaminocaudadas, recordamos bien que el núcleo caudado está separado del putamen inferior por el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, el núcleo caudado viene a ser superior y el putamen viene a ser inferior. Entonces, las fibras putaminocaudadas son tipo de fibras descendentes. Y las caudado-putaminales, fibras ascendentes. Luego tenemos en la rodilla del cuerpo, tenemos el varón en la rodilla de la cápsula interna. En la rodilla de la cápsula interna tenemos acá que pasa un solo haz que se llama el haz geniculado. Entonces, el haz geniculado, o también llamado haz córtico-nuclear, es parte de una vía importante que es la vía piramidal que comanda el movimiento. Entonces, por dicha rodilla de la cápsula interna pasa el haz geniculado. Ahora, a su vez, el brazo posterior de la cápsula interna se divide en tres porciones más, que son la porción tálamo-lenticular, la porción subtalámica y la porción retrotalámica. Vamos a señalarlas a continuación. La porción tálamo-lenticular que está señalada ahí, ¿dónde va a ser ubicada? Va a ser ubicada entre el tálamo y el globus pálido medial. Entonces, en dicha región tenemos las siguientes fibras: corticoníricas, corticotalámicas, corticorúbrica y corticoespinal. Nosotros podemos presenciar lo siguiente: todas las fibras que hemos mencionado tienen el prefijo córtico, por lo tanto vienen de la corteza a cualquier parte del sistema nervioso: locus niger, tálamo, núcleo rojo y médula espinal. Por lo tanto, todas las fibras de ese nivel son fibras descendentes. Y cabe recordar que las fibras córtico-espinales con las fibras córtico-nucleares o haz geniculado forman la vía piramidal principalmente. Luego tenemos la porción subtalámica. En la porción subtalámica tenemos estas fibras: las temporopónticas, las tálamo-temporales, las tálamo-insulares y las radiaciones acústicas o haz genículo-temporal. De todas las que hemos mencionado, las más importantes son las radiaciones acústicas o haz genículo-temporal. Son las más importantes. Ahora, temporopóntica es una fibra de tipo descendente, tálamo temporal ascendente, tálamo insular es una fibra de qué tipo, muchachos? De tipo descendente. ¿Descendente o ascendente? A ver, insular es igual a corteza, ¿sí o no? Pero recordamos que el lóbulo de la ínsula es en su profundidad. Entonces, pero a su vez que está en su profundidad sigue siendo corteza, por lo tanto la tálamo insular es un tipo de fibra ascendente. Muy bien. Y las radiaciones acústicas o haz genículo temporal, la palabra genículo viene de los cuerpos geniculados, que son parte del metatálamo pulvinar, que es parte del hidroencéfalo. A su vez, esos cuerpos geniculados se dividen en dos: cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. Ahora, ¿de cuáles los cuerpos geniculados provienen esas radiaciones acústicas? Del cuerpo geniculado medial. Por lo tanto, si viene del cuerpo geniculado y va hacia la parte temporal, es un tipo de fibra ascendente. Y por último tenemos la porción retrotalámica. En esta porción retrotalámica tenemos las siguientes fibras: las occipitopónticas, las parietopónticas, las occipitocuadrigeminales y las radiaciones ópticas, o también llamadas radiaciones ópticas de Grayolet o haz genículo calcarino. Entonces, vamos a analizar qué tipo de fibras son. Las fibras occipitopónticas, fibras descendentes, porque van del lóbulo occipital a la protuberancia anular. Por eso tienen el prefijo póntico, que es igual a puente, y puente es igual a protuberancia. Parietopónticas igual tiene la misma explicación: lóbulo parietal y protuberancia anular. Occipito cuadrigeminal viene del lóbulo occipital, es decir, de la corteza del lóbulo occipital hacia los tubérculos cuadrigéminos, por eso tiene el prefijo cuadrigeminal. Ahora, tenemos 4 tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. Estas fibras occipito-cuadrigeminales se dirigen a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Y luego tenemos las radiaciones ópticas de Grayolet o haz genículo calcarino, que es un tipo de fibra ascendente que va del cuerpo geniculado lateral
hacia la cisura calcarina que está ubicada en la corteza del lóbulo occipital, y a su alrededor está ubicada el área 17 de Brodmann, que lo hemos estudiado en la clase anterior. Entonces, a su vez, esas son todas las fibras que van a transcurrir por la cápsula interna. Ahora, ¿qué otra estructura más tiene fibras nerviosas en su interior? Es el claustro. Entonces, ¿cuáles serían las aferencias al claustro? Serían las aferencias córtico-claustrales, y las eferencias del claustro serían las fibras claustrocorticales. Entonces, hasta ahí es el estudio de manera sucinta y resumida, pero también detallada, de las diferentes fibras nerviosas que pasan a ese nivel y su dirección respectiva. Ahora, a su vez tenemos que mencionar la irrigación arterial del cuerpo estriado, y vamos a mencionarlas por partes. Vamos primero a mencionar a la irrigación de la sustancia gris, que es el núcleo caudado, grupos Palion y putamen. El núcleo caudado, la parte anteromedial de la cabeza, es irrigada por la arteria medial o arteria recurrente de Hübner. Esa arteria recurrente de Hübner, o arteria estriada medial, es rama de la arteria cerebral anterior. Luego tenemos que el resto de la cabeza es irrigada por la arteria estriada lateral o arteria de Charcot, y esa arteria de Charcot es rama de la arteria cerebral media. El cuerpo del núcleo caudado es irrigado por la arteria coloidal lateral o accesoria, y la cola del núcleo caudado y la parte caudal del putamen es irrigada por la arteria coloidal anterior, rama de carótida interna, porción craneal o porción cerebral. El globus Palion, dijimos que se divide en dos segmentos, lateral y medial. El segmento lateral es irrigada por la arteria estriada lateral o de Charcot y la coloidal anterior. El segmento medial es irrigado también por la coloidal anterior y por la arteria comunicante posterior. Recordamos que esa arteria comunicante posterior es rama de ¿qué, muchachos? De la arteria carótida interna. Y por último tenemos la irrigación del putamen para acabar con la irrigación del cuerpo estriado. El putamen tiene dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es irrigada por la recurrente de Hübner y la parte posterior por la arteria coloidal anterior. Ahora vamos a la irrigación de la sustancia blanca, pero principalmente de la cápsula interna. El vaso anterior de la cápsula interna se divide en dos partes, su irrigación: la mitad anterior y la mitad posterior. La mitad anterior es irrigada por la arteria de Charcot y la mitad posterior irrigada por la recurrente de Hübner. La rodilla es irrigada por ramas directas de la carótida interna, y el brazo posterior es irrigado a su vez por la recurrente de Hübner y por la arteria coroidal anterior. Cabe recordar que la arteria coroidal anterior irriga principalmente el brazo posterior, la porción retrolenticular de la cápsula interna. Por lo tanto, un proceso a nivel de dicha arteria, ¿qué tipo de fibras compromete, muchachos? Compromete las fibras. ¿Qué tipo de fibras? Comprende las fibras del haz geniculo-calcarino. Lo que hemos dicho que por dicha porción de la cápsula interna, para hacer más preciso el brazo posterior, pasa a las radiaciones ópticas ultraviolet. Y si por ejemplo tenemos un compromiso de dicha arteria, por ejemplo una hemorragia o un trombo o cualquier cosa que se les ocurra que obstruya el flujo de sangre de ese nivel, va a haber una muerte neuronal en el brazo posterior, en la porción retrolenticular. Se van a comprometer dichas fibras nerviosas y por lo tanto la visión del paciente va a ser comprometida. Bueno, eso sería todo con la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claras los conceptos y sobre todo que les haya parecido divertido y entendible sobre todo. Entonces me despido sin antes de decirles de que estén atentos a las clases que vamos a colgar más adelante, y cualquier duda no duden en avisarnos, ya que estamos para servirles. Muchas gracias. Ahorita en grupo Atlas. Bueno, ustedes dirán cuál de los dos es el mejor. Bueno, eso lo dejo a su criterio. Muchas gracias.